Bueno, en cuanto al desarrollo propiamente del contrato de trabajo, es decir, de aquel vínculo que ya las partes tenemos claro que vamos a desarrollar uno en favor, una parte denominada trabajador en favor de otra denominada empleador, a cambio de una contraprestación y obviamente supeditados a unas órdenes que es el elemento denominado subordinación. Entonces, eso es lo que podemos definir como propiamente contrato de trabajo, partes del contrato de trabajo y elementos. El concepto de contrato de trabajo, como les decía, no es otro que aquel el virtud del cual una persona natural siempre ha de ser una persona natural, es decir, un individuo de la especie humana que se dedica a prestar un servicio remunerado en favor de otra persona, que esa sí puede ser natural o jurídica. En el campo internacional a la persona jurídica también se le conoce como persona moral. ¿Sí? En Colombia hablamos de personas jurídicas propiamente dichas. Y obviamente siempre un trabajo subordinado y remunerado. Ese es el que orienta el contrato de trabajo. Mm, y la remuneración que puede pactarse de manera convencional, y si no hay un pacto de común acuerdo entre las partes, pues simplemente nos atenemos a aquella que determina la ley como un salario mínimo, que es aquel establecido por la legislación interna de cada país, como una remuneración que debe recibir mínima del trabajador que presta sus servicios dentro de una jornada máxima laboral, cuando es un trabajo subordinado. Y obviamente esa remuneración podrá ser en dinero, o parte en dinero y parte en especie, con unos limitantes dependiendo del monto salarial que reciba ese trabajador. Podrá ser entre el 30 y el 50% máximo, y dependiendo, como les dije, del monto salarial pactado. Las modalidades contractuales muy importantes que sean conocidas por los empleadores, porque dependiendo de la necesidad del puesto a ocupar y del perfil que tenga cada trabajador, asimismo será el contrato que se le deba celebrar. Si una empresa necesita desarrollar un trabajo que ya sabe que es un contrato, o una actividad que debe cumplirse en un tiempo exacto, pues entonces deberá vincular a ese trabajador por un tiempo exacto. Y en esa medida hablamos de los contratos a término fijo. Los contratos a término fijo deben celebrarse preferiblemente siempre por escrito. Si hablamos de contratos que no se pactan por escrito, entonces serán aquellos verbales, y en cuyo caso se tomará como contratos a término indefinido. Es decir, según la forma, entonces el contrato será verbal o escrito, y según la duración podrá estar indefinido, a término fijo, por obra o labor, o ser ocasional. Y entonces, en la medida que tengamos como empleadores y claridad sobre la duración de la actividad que va a desarrollar la persona que estamos vinculando, a sí mismo será el contrato que le debamos celebrar, para que finalmente, cuando la empresa tenga que prescindir de los servicios de ese empleado, no se vea llamada a pagar sobrecostos por haber celebrado un contrato incorrectamente. Entonces, si te damos un contrato a término fijo, sabemos que la vinculación de ese trabajador está ya desde el inicio determinada claramente en el tiempo. Todo contrato tiene unas fases. La primera, obviamente, es el periodo de prueba, que es aquella parte donde el empleador y el trabajador están verificando las condiciones de adaptación y de conocimiento y de experiencia y pericia que pueda tener el trabajador para desempeñar las funciones, y a la vez el trabajador ver si se acomoda a las condiciones del empleador. Posteriormente, en el desarrollo del contrato encontramos las obligaciones de las partes, que están detalladas a grosso modo. No son otras que dedicarse a cumplir las funciones encomendadas, respetar las reglas que cada uno contrajo al celebrar el contrato, respetar las reglas pactadas en el contrato, cumplir con las obligaciones que cada uno contrajo en el contrato de trabajo.
De igual forma, tener presente que no siempre que se celebra un contrato de trabajo tenemos que contar con la presencia eh, viva del trabajador. Podemos celebrar un contrato de trabajo para prestar unos servicios, ya sea presenciales o no presenciales, porque por fortuna las tecnologías de la información y la comunicación nos permite que hoy en día por razones de acortar las distancias, economizar costos para las empresas, facilitar la vida del trabajador, facilitar la calidad de vida de ese trabajador, pues hay otros mecanismos como son el teletrabajo, en virtud del cual el trabajador puede prestar sus servicios desde su residencia para el empleador, obviamente en desarrollo también de un vínculo contractual laboral y con todas las protecciones que le brinda la ley a los trabajadores ordinarios que no están dentro de esta modalidad no presencial. El teletrabajo, pues como una forma de organización laboral, consiste obviamente en que ese trabajador va a aplicarse a desarrollar su actividad en la distancia, en su propio domicilio, por fuera de la sede habitual de trabajo y que sus funciones las cumple a través de las tecnologías de la información y comunicación suministradas por el empleador.